Bueno, empezamos aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales, como yo suelo decir, y en este caso creo que eso, en el caso que nos ocupará hoy, creo que es eh, una verdad palmaria, como ya veremos después. Pues nada, como dijo Truman, el gran Truman, buenos días, buenas tardes y por si nos veis más tarde aún, buenas noches. Hoy vamos a comentar en nuestro programa, vamos a hacer nuestro análisis, vamos a debatir un poco, a dar nuestra visión de un cuento de Virginia Woolf que se titula El cuarteto de cuerdas. Un cuento que ha propuesto, que hemos traído a petición de María José Peña. Entonces, bueno, paso a presentar a nuestros contertulios. Hoy desde 3 usos horarios diferentes, porque aquí somos muy internacionales o por lo menos interusos horarios, ¿no? Entonces tenemos a María José Peña, que es la que ha propuesto el cuento de hoy, desde Lanzarote. Tenemos a Graciela Molinelli desde Buenos Aires. Hola Graciela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí sí, son las 12. Muy bien. A Lázaro Covadlo, como siempre, es nuestro inspirador, nuestro maestro. Lázaro Covadlo desde Sitges. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Qué tal? ¿Qué va? Vale, y hola María José, que perdona, pero no te he dejado saludar, ¿eh? Perdona. No, no te preocupes. Naturalmente, es un placer saludaros a todos cada tarde que nos vemos, por supuesto. Muy bien. Y yo, que soy David Monteagudo y que estoy en Vilafranca del Penedès, estoy cerquita de Sitges. Muy bien, pues sí, hoy quería comentar también que ya que presento a los que damos la cara aquí, digamos, pues también quería comentar que tenemos a nuestro Daniel Jándula, el gran Daniel Jándula, que también es un activista cultural y es un agitador cultural y es un gran escritor, y que es nuestro editor, el hombre que está en la trastienda, digamos, y que hace que esto luego pues sea visible con su edición, con su formato y con su presentación para que podáis verlo mejor todos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo hago que esto luzca. Y también Ham, nuestro jefe, que está por ahí y que nos da difusión en su plataforma. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Yo solamente comentaré que este cuento de Virginia Woolf, que a mí me ha gustado mucho, pero no es difícil porque a mí todo lo de Virginia Woolf, todo me gusta, ¿eh? Incluso cuando hace ensayo más combativo, todo eso, pues también escribe muy bien, siempre escribe estupendamente. Y yo solamente diré que es un cuento breve, pero que yo creo que es muy representativo de la literatura y de la escritura de Virginia Woolf. Y que, bueno, como única cosa que está escrito por algunas referencias que da poco después o que transcurre poco después de la Primera Guerra Mundial. Dejo que sea María José la que lo presente, porque estoy seguro de que ella nos lo contextualizará y lo situará estupendamente y mucho mejor que yo. Así que adelante, María José, ya puedes empezar. Bueno, pues no sé, es un cuento que yo no había leído en su momento. Y como me gusta la literatura de Virginia Woolf y buscábamos mujeres que también pudiéramos analizar, pues me pareció una buena oportunidad detenernos en alguno de sus cuentos. Ya te digo que no lo había leído y me ha gustado. No ha sido muy distinto a lo que esperaba, pero sí, por supuesto, me ha gustado. Es un cuento de 1921. Ella solamente
escribió un libro de relatos, todo lo demás fueron novelas de mayor extensión o ensayos, y también hizo crítica, pero relatos cortos solo tenía un volumen que creo que tardó bastantes años en ser editado aquí en España. En este cuento, que bueno, es de 1921, yo creo que no se entiende muy bien ni el cuento, ni la literatura, ni a la propia Virginia Woolf, si no se la contextualiza un poco en lo que son las grandes líneas que configuran la vida de cualquier persona. Por supuesto que ya las conocéis, pero brevísimamente voy a decir que nació en 1882 en el seno de una familia intelectual, pero muy entroncada en la cultura y la literatura de la época victoriana. Ella igual creció en una familia un poco atípica, incluso para aquel tiempo, un poco atípica. Su padre ya aportó al matrimonio, era viudo de un matrimonio anterior, y aportó al matrimonio una hija, una hija, que pronto murió porque tenía un problema mental y hubo que ingresarla en un psiquiátrico. Su madre aportó también de otro matrimonio anterior 2 hijos, y el nuevo matrimonio tuvieron 4 hijos. Claro, vivir tantas personas tan diversas no debió ser fácil. Los chicos estudiaron porque era una familia muy pudiente, pero las niñas no había costumbre de que fueran a la universidad. Entonces solo tuvieron a su alcance la biblioteca paterna, que era un tesoro, por supuesto, pero en fin, allí se formaron. Virginia perdió a su madre a los 13 años y eso le causó una gran depresión. Se sintió muy, muy desvalida y fue ahí donde tuvo su primera crisis mental, que luego se repitieron sucesivamente a lo largo de toda su vida, hasta conducirla al suicidio en 1941. 2 años después murió una de sus hermanas, que se había hecho un poco cargo de la familia cuando desapareció su madre. Era una mujer joven, murió precisamente durante su luna de miel de una peritonitis, y esto le hundió un poco más. Y unos años después murió su padre. Sucesivamente fueron muertes que la fueron marcando. Era una persona sensible y se fue hundiendo en las depresiones. En la actualidad a todos sus problemas mentales se le denomina de una manera, se le llama trastorno bipolar. Supongo que aquel diagnóstico no tenía, en fin, no se diagnosticaba en aquel momento, no se le daba ese nombre y no sé cómo se trataba. La cuestión es que ella fue arrastrando esas enfermedades. Luego uno de sus hermanos también murió de fiebre tifoidea siendo muy joven y quedaron solamente su hermana y el hermano menor. El hermano menor fue, menor fue cuando ya murió su padre y se trasladaron los hijos del matrimonio al que pertenecía Virginia, se trasladaron a Bloomsbury, dejaron la casa familiar, dejaron a los hermanos que aportó su madre del matrimonio anterior y se trasladaron a Bloomsbury. En Bloomsbury, con la cultura que ella y su hermana tenían de haber leído tanto en la biblioteca familiar y con las amistades que su hermano, que frecuentaba la universidad, trajo a su casa, organizaron un grupo cultural, intelectual, muy, muy exclusivo y muy vanguardista, el grupo de Bloomsbury. Hace muchos años leí un libro que hablaba de aquel grupo y bueno, censuraba un poco su elitismo. Bien, supongo que no había posibilidad de ser de otra forma en aquel ambiente y en aquel momento. La cuestión es que este grupo de Bloomsbury abrió mucho las puertas a su mente y a su manera de situarse en el mundo. Siguió arrastrando sus problemas mentales.
ella misma en unas notas biográficas dio a entender que había sufrido abusos sexuales por parte de sus hermanastros, los que eran hijos de su madre y del matrimonio anterior. Supongo que eso también fue difícil de llevar. No se ha extendido mucho sobre esto, aunque algún biógrafo posterior sí que le haya dado una importancia que probablemente es desmesurada. No lo sé. Pero en fin, es un dato a tener en cuenta. Todo esto ha configurado, creo yo, que configuró su personalidad y su literatura. Bueno, cuando ya pudo dedicarse a escribir, tenía 23 años. A los 23 años empezó a escribir. Ya vivía solamente con sus 2 hermanos y en medio de este grupo tan novedoso, tan vanguardista, que aportaba ideas tan diferentes a todo lo que se conocía hasta aquel momento. Era un grupo que cuestionaba la moral de aquel tiempo, la moral victoriana, era muy aperturista respecto a cuestiones sexuales, también era muy vanguardista respecto a las nuevas técnicas narrativas que, en fin, aunque Virginia Woolf la desarrolló, esta nueva técnica narrativa, no fue de las primeras que la puso en circulación. Luego volveremos sobre esto. Y bueno, que realmente este grupo de Bloomsbury la enriqueció mucho. Allí contrajo matrimonio con uno de los miembros y bueno, y siguió publicando. Este cuento es de las primeras publicaciones que ella realizó. Después vinieron sus grandes novelas. No tuvo en su momento demasiado éxito el libro de cuentos. Supongo que el hecho de ser una técnica narrativa muy distinta a lo que se había empleado hasta ese momento, en que había imperado pues, un realismo, el típico que se daba en la literatura victoriana, donde las narraciones tenían una trama clara, tenían una historia que contar, unos personajes y un tiempo secuenciado que transcurría ordenadamente. Bueno, pues en romper con todo eso supongo que no fue fácil, que no concitó demasiado el interés de mucha gente. Entonces la crítica no le prestó mucha atención hasta que publicó La señora Dalloway. Ahí ya sí, todo el mundo advirtió que estaba ante un personaje de verdadera calidad literaria. Pero este cuento y los volúmenes y los cuentos, los relatos que están dentro del volumen, pues son pioneros en esa técnica y recogen, a mi manera de ver, todo lo que es el universo de Virginia Woolf. Así que de eso os voy a hablar. El cuento es, ya lo sabéis, es sencillamente la presentación, la asistencia a un concierto, pero claro, ahí se encuentran muchas cosas más. ¿Qué se encuentra? Todo lo que afluye a cualquier mente. Ninguno pensamos de manera lineal. A nuestra mente acude todo a un tiempo, el presente y el pasado, lo que es real y lo que es soñado, las cosas importantes y las puras anécdotas, y no podemos compartimentarlo, acuden a nuestra mente, y eso es lo que Virginia tuvo la habilidad de poner en marcha. Esas técnicas narrativas en que todo afluye a la mente y la mente le deja escapar. Claro, esta técnica narrativa también tiene su sustento más intelectual, ¿no? Ya Nietzsche se había pronunciado sobre la necesidad de dejar que las fuerzas dionisíacas afluyeran también y no estuvieran siempre dominadas por las ordenadas, las racionales. Y también se había pronunciado sobre esto Freud. Freud, en su psicoanálisis, también estableció un mundo
que de alguna manera todas las corrientes, las médicas, las literarias, las artísticas, de alguna manera se entretejen, no son compartimentos estancos. Entonces yo creo que la técnica literaria que desarrolla Virginia Woolf tiene esos agarraderos, están presentes en toda su literatura, pero ni siquiera literariamente fue la primera en experimentar con esa técnica. 20 años antes, Arthur Schnitzler, un vienés muy conocido en su tiempo y que a mí me ha gustado siempre mucho, ya experimentó con ellas en un libro que llamó El teniente Gust. Empleó la técnica del monólogo interior. Es verdad que había una historia que contar, que había una trama argumental mucho más clara que la que aparece en este cuento de Virginia Woolf, pero también tenía otra extensión, ¿no? Y sobre todo, bueno, emplea la misma técnica, pero no es lo mismo. Cada uno es heredero de su tiempo y de sus circunstancias y de su propio ambiente. Este mismo escritor vienés, Arthur Schnitzler, cuyas obras se han llevado bastante al cine, por lo menos 2 o 3 de ellas, La Ronda, en fin, algunas, pues experimentó también la misma técnica, ya mucho más madura, en otra obra que se llamaba La señorita Elsie. Muy, muy bonita. Si tenéis oportunidad, os la recomiendo. Y esto fue ya en 1924. El libro de Virginia Woolf es de 1921. El Ulises de Joyce, que prácticamente es el empleo de la misma técnica narrativa, el fluir de la conciencia, es de un año después. Y Samuel Beckett también por este tiempo experimentaba con su Molloy y Muere Malone y El Innombrable. Quiero decir que esta corriente no era específica de Virginia Woolf. Virginia Woolf la recibió como otros de su tiempo, fue sensible a la misma y rompió con la literatura anterior. Ahora, en cuanto al propio cuento, pues ya sabéis, se trata de un concierto. En ese concierto, pues ella deja que la música impregne sus sentidos y fluya lo que siente, pero junto a eso se entrecruzan otras cosas de la vida cotidiana que ha pensado esta mañana, que le sucedieron ayer, ensoñaciones, recuerdos, todos se cruza, todo es un fluir constante del pensamiento y lo hace con verdadera habilidad, lo hace empleando un lenguaje muy culto, muy bonito, muy, en fin, muy depurado. Me gusta mucho, pero quizá en su tiempo no tuvo ese reconocimiento. Frente a todo lo que le acude a la mente, ahí, aunque aparezca de una manera muy sutil, pero hay una cierta línea argumental. Ella se lo va cuestionando todo. A medida que las cosas van aflorando a su mente, se lo va cuestionando todo. A medida que le vienen a la mente cosas que le sugieren las conversaciones que oye, o fragmentos siempre. Nunca nos presenta una conversación entera. Son pequeños fragmentos que van acudiendo a su mente y que dan idea de lo fragmentada que es la realidad. La realidad ya no es la realidad que conoció la época victoriana, lineal, bien establecida, con límites claros. No, la realidad ahora es otra, es una realidad fragmentada, la que acude a la mente, la que surge de los sentidos, de los sueños, de los deseos. Todo se entrecruza, pero hay como una especie de línea argumental, y es que ella se cuestiona si aquello es todo lo que hay o hay más cosas. Ella experimenta el propio lenguaje es reflejo de su pensamiento sobre qué es la realidad, dónde tiene que fijar los límites de la misma,
¿qué la constituye? ¿La constituye lo que oye, lo que está viendo? ¿O la constituye también todo aquello que acude a su mente? Ese cuestionamiento se lo va haciendo a lo largo de todo el concierto. Y a lo largo de todo el concierto reflexiona, no es una reflexión profunda, pero da breves apuntes sobre el sentido del tiempo, sobre, no sé si recordáis la escena donde ella dice que una anciana en el fondo del lienzo tenía un aspecto mucho más juvenil hace un tiempo. Todo esto no lo desmenuza, no lo explica, lo presenta a oleadas, lo presenta tal como a ella le viene. A mí me parece un juego muy, muy, muy bonito el que hace Virginia Woolf, muy elegante. También reflexiona sobre, en fin, deja que la mente se le vaya a otras ensoñaciones. Cada impresión que le genera la música la lleva por otros derroteros, la lleva a otros recuerdos, a otras cosas que pensó o vivió. De alguna manera se funden ahí, sin que tengamos conciencia clara de si son recuerdos o realidades. Esta fusión de todo me parece una característica de la literatura de Virginia Woolf, que hace la lectura de su obra muy, muy recomendable. Y bueno, finalmente también ella deja ver sus dudas respecto a todo, no solo respecto a la realidad, respecto al paso del tiempo, respecto a lo imaginado y lo soñado, sino también respecto a ella misma. Se ve muy claro cuando al final se despide y dice que ella va en otra dirección. No tiene clara cuál, pero es otra dirección. Virginia Woolf aquí deja ver toda la grandeza de su literatura, yo creo. Luego la veremos en otras obras mucho más redondas, mucho más largas, mucho más profundas, pero como aporte, este cuento me ha parecido a mí, en fin, muy, muy demostrativo de lo que es Virginia Woolf. Y nada más, espero oír vuestros comentarios. Bueno, muy bien, pues nada, una exposición muy interesante y muy completa. Hemos estado todos aquí escuchando con mucha atención. Ahora veamos qué es lo que opina Lázaro, que creo que tiene una visión quizá un poco divergente, un poco crítica. A ver si aquí sale un poco de debate, hombre, a ver si se anima. No, mira, si es por mí, hoy no va a haber mucho debate, Vaya. porque a mí con este cuento, a ver, a mí me gusta Virginia Woolf, me gustó mucho Orlando, sobre todo, pero con este cuento me quedé pasmado, ¿no? Realmente, efectivamente, no tiene un argumento muy largo ni muy claro, ¿no? Y no sabría, digamos, yo no sabría juzgar este trabajo, sinceramente no lo sé juzgar, a ver, lo leí 3 veces tratando de cogerla, pero claro, debe ser que yo pertenezco a la vieja escuela, a la victoriana, no sé. A mí me gustan las historias, ¿no? Así que, y ahí sí, también hay una historia en realidad, ¿no? Mejor, bueno, un trozo de historia, pero es todo tan fragmentario y tal, ¿no? Que sinceramente, pero después de escuchar escuchar a María José, he pensado que, qué sé yo, me reveló una serie de cosas, ¿no? Que igual no estaba a mi alcance, a mi alcance intelectual este cuento, no lo sé. Sinceramente, así como según qué cosas puedo dar opiniones rotundas,
¿no? Por ejemplo, el cuento que hablamos de la sesión pasada de Charles Atlas, La muerte y tal, que trajo Graciela, ese tiene todo como tantos cuentos, ¿no? Hay una sucesión de secuencias muy claras, ¿no? Bueno, no sé, a mí me parece que es como lo emparento más con la poesía, pero es probable que esté equivocado, ¿no? Y me hacía acordar también la prosa fragmentaria de otro estilo, de otra cosa, de Lautréamont, ¿no? De Lautréamont. Así que, entonces, bueno, sinceramente, ahí queda, porque no me siento capacitado para opinar mucho sobre este cuento, es la verdad, ¿no? Eso sí, está muy bien escrito, maneja el lenguaje, ¿no? Así que, pero fuera de eso, muy bien. Bueno, espero que luego con los dos comentarios que faltan, pues al final en el turno de réplica, pues a lo mejor sale alguna otra cosa que te hayamos sugerido. Muy bien, pues nada, gracias Lázaro. Muy sincero y muy breve. Bueno, Graciela, a ver qué es lo que opinas tú. Ojo que creo que tienes el sonido que está, creo que tienes el sonido quitado. Era por el perrito. Ah, vale, muy bien. Pues nada, a ver qué es lo que nos cuentas tú sobre este cuento. Bueno, mira, es una literatura muy moderna aún ahora, ¿no? Tenemos muchos escritores que escriben al estilo decimonónico y todavía no, Virginia Woolf es realmente moderna. Yo creo que este cuento es acerca del devenir existencial, como todos ustedes han dicho. Pero bueno, pues yo no puedo quitarme nunca la mirada política sobre las cosas que leo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues Virginia Woolf, que tiene una conciencia sobre la desigualdad de la mujer y sobre su lugar subalterno, y que hizo tantos aportes al feminismo, y veo que su mirada política también está dentro de este cuento. Fíjense ustedes que ella en la primera página del cuento dice, provocando además arrepentimientos, placeres, vanidades y deseos. Si todos los hechos a que me he referido, y los sombreros, y las pieles sobre los hombros, y los fracs de los caballeros, y las agujas de corbata con perla, es lo que surge a la superficie, ¿qué posibilidades tenemos? Y unos párrafos después dice, de nada puedo alardear, por cuanto también yo estoy pasivamente sentada en una dorada silla. Bueno, pues sin duda ella se está refiriendo a esta sociedad de su tiempo. En el cuento ella está yendo o ha llegado a la sala de conciertos. En la sala de conciertos parecen escucharse voces que son de personas que se encuentran allí. Por ejemplo, 7 años invernos, la última vez fue en Venecia. Esto es una conversación, pero luego hay otra que puede ser de otra persona. ¿Y dónde vives ahora? Y después hay otra persona. Bueno, es verdad que prefiero que sea a última hora de la tarde, si no es pedir demasiado. Y luego viene otra. La guerra representó una interrupción. O sea, es ese ambiente que hay en las salas de concierto cuando llegamos y escuchamos a otros. Y entonces la mente está atravesada por diferentes dardos. Pero ella, sin embargo, está pensando en los fracs, en las pieles sobre los hombros y en qué posibilidades tenemos. Bueno, y sigue este ambiente diciendo, ¿viste la procesión? El rey me pareció frío. No, pero ¿qué decías? Que ha comprado una casa en Malmesbury. Bueno, seguramente no es el rey, es algún otro. Vaya suerte encontrarlo, porque está el problema de las casas, y dónde has dejado el guante, y qué te has puesto de sombrero, y mira si están las plumas. Cuando entonces después viene la música. Y cuando viene la música, Virginia describe un poco qué es lo que pasa con la música.
Y yo creo que a todos nos ha pasado un poco esto con la música, que la música nos remite a pensamientos internos, a, a hechos de la naturaleza, a sucesos de la propia vida, y en algún momento nos remite a pensamientos que nada tienen que ver con la música, y nos vamos lejos. Y ese es también el efecto de la música, el mirarnos para adentro y poder pensar y pensar. Y es así como lo hace Virginia, hablando de los peces y de las espirales en el auto, en el aire, y que cuán bella es la bondad de aquellos que con paso leve pasan sonriendo por el mundo. Y también en las viejas pescaderas alegres en cuclilla, bajo arcos, viejas obscenas, que ríen tan profundamente y se estremecen y balancean al andar de un lado para otro. Ja. Mozart de los primeros tiempos, claro está. Y si nos vamos a buscar a Mozart, resulta que Mozart escribió muchos cuartetos de cuerdas, al punto que de los más bellos están los que le cedió a Haydn. Y bueno, todos hemos escuchado a Mozart, ¿no? Y qué bello es. Y acá está fantástico, porque está pintada la melancolía, y estuve buscando a ver si a lo mejor no era parte de una ópera esto, porque habla de la barca que se hunde, alzándose las figuras que ascienden. Digo, bueno, tal vez sea parte de una ópera, porque hay óperas que tenían cuartetos de cuerdas. Bueno, pero no la encontré. Tontos ensueños, decías que el segundo violín se ha retrasado, y ahí va la vieja señora Munro saliendo a tientas, cada día está más ciega la pobre, y con este suelo resbaladizo. Y ella parece que ahí se aleja un poco, y vuelve a entrar nuevamente en el cuarteto de cuerdas en la última página, cuando ella cuenta lo que recuerda, que son los encajes pisados del viso, cuando trata de huir. Y yo escapé echándome encima esta capa para ocultar los destrozos de mi falda, para ocultar. Escuche las trompas. Y entonces acá viene el final del cuarteto, ¿no? Y es fantástico esto, ¿no? Es fantástico, porque acá hay una parte en donde se podría predecir o ver que finalmente ella ve una cosa que no va a terminar nada más que en ninguna parte, ¿no? Y dice, pero esta ciudad a la que viajamos carece de piedra y carece de mármol, pende eternamente, se alza inconmovible, y tampoco hay rostro, y tampoco hay bandera que reciba o dé la bienvenida. Deja pues que tu esperanza perezca, abandono en el desierto mi alegría, avancemos desnudos, desnudas están las columnatas a todos ajenas, sin provocar sombras, resplandecientes, severas. Y es que Virginia avanza hacia la nada, primero en medio de un gran silencio, porque están todos desnudos y no hay nada. Bueno, y luego vuelve y dice, y vas en esta dirección, voy en la otra. Y acá es que termina, ¿verdad? Y entonces yo creo que todo esto que ha hecho Virginia es interno, es un devenir de su pensamiento, ¿no? Donde nos muestra esto que a ella le provoca la música, el cuarteto de cuerdas, que es muy similar a lo que a todos podría provocarnos esto. Entonces, desde ese ángulo yo me identifico con Virginia, aunque cuando ella ve la nada, pues es un poco aterrador, ¿verdad? Y preanuncia este suicidio con el saco cargado de piedras cuando se tira al río. Así que, bueno, es una experiencia muy buena la lectura de este cuento, que recomiendo, a pesar de que es un cuento intelectual, digamos, o podemos definirlo como intelectual, y que ha sido estudiado por los psicólogos diciendo que esta es la mirada hacia el espejo, ¿no? Y que es lo que nos devuelve el espejo. Y bueno, pues esto es una mirada interior. En realidad, cuando describe, está vagando por su propia mente. Bueno, pues y esto es lo que me provocó el cuento de Virginia. Vale, muy bien. Pues gracias, Graciela, por esta mirada, como siempre, tan sensible y tan sugerente.
Bueno, yo quería comentar también algunas cosas que tengo apuntadas por aquí. Algunas, como suele ocurrir, las habéis dicho ya las habéis dicho vosotros, pero quería significar algunas cosas que creo que son importantes. Yo estoy un poco con todos, porque en parte estoy también con Lázaro, aunque el cuento me gusta y es un cuento que yo valoro, eh, por la sensibilidad y por la inteligencia y por todo lo que yo siempre encuentro cuando leo a Virginia Woolf, pero claro, es una narración tan fragmentaria, es un corte temporal que es un corte en un tiempo completamente arbitrario, digamos. Bueno, no, se corresponde con la interpretación de esa pieza musical. Pero claro, el cuento, lo que es el gran cuento, los grandes cuentistas, el cuento que todos tenemos un poco en mente, es una cosa rotunda, es una cosa que tiene una conclusión, y claro, esto es mucho más vanguardista, es tal como ha dicho Graciela, más experimental, es muy moderno, digamos, ¿no? Porque claro, es que yo creo que por la propia naturaleza de la escritura de Virginia Woolf, de su forma de escribir, su forma de narrar o de explicar las cosas que ella quería explicar, no es muy apropiada para el cuento, para el género de cuento. Yo creo que por la propia naturaleza de su escritura no es una buena cuentista. Y bueno, fijaros que por algo sería quizás que no cultivó el cuento mucho, aparte de este libro que publicó tempranamente, y que ella siempre dijo que eran, bueno, que eran como unas pruebas, unos ensayos, unos apuntes, tampoco le quiso dar una gran categoría digamos, como si fueran relatos así muy, ya con una, digamos, muy serios, ¿no? Entonces, lo que sí que quería decir es que el tema de la música, aquí, una de las cosas que hay en este cuento que son interesantes, que es experimental y que es el hecho de escribir la música, ¿no? O sea, el escribir la música. Porque en el momento en que empieza la pieza musical, yo creo, interpreto casi más que su pensamiento se vayan hacia peces y tal, que no, que ella está describiendo la música, en el sentido de que esa música podría traducirse en unas imágenes que no es que sean recuerdos suyos reales, sino que son imágenes que le sugiere la música. Eso yo solamente he visto en mis escasas lecturas, porque como ya sabéis, con esto, cuanto más lee uno, más sabe o más consciente es de todo lo que le queda por leer, ¿no? Pero yo de lo que he leído, yo solo he visto dos intentos por escribir la música. Uno está en Proust, en Busca del tiempo perdido, concretamente por el camino de Swann, cuando habla de esos amores que tenía Swann con aquella modistilla, con aquella mujer, y cuando describe la música, cuando describe una pieza musical muy concreta que existe además, y cómo la describe la música, ¿no? Entonces, como Proust no es como Virginia Woolf, que es más femenino en el sentido de más impresionista, una técnica de unas pinceladas. En cambio, Proust es metódico, es cuando intenta describir la música, lo hace casi científicamente, intentando toda la pieza de principio a fin, es mucho más exhaustivo, digamos, ¿no? Pero son los dos intentos que yo he visto de escribir la música, que creo que es lo que hace ella, pero como está muy bien y es un cuento que es una visión completamente subjetiva. Aquí no es un cuento en el que hay un narrador o una voz narradora que ordena las cosas y que manda y que dice lo que es importante y lo que no. No, aquí es
todo lo que ocurre en ese espacio de tiempo, todos los pensamientos que pasan por la mente de una persona. Entonces es totalmente subjetivo el cuento, y hay referencias a cosas, a recuerdos, cosas que no están explicadas, que no, esto ya lo ha dicho María José también. Entonces, en ese sentido, un cuento muy experimental y muy fragmentario, y que, hombre, es, digamos que para club de lectura de estos convencional, no, para señoras jubiladas y eso no sé yo si es, porque es un cuento ya para gente un poco leída, pero y aún así, o sea, es completamente, yo siempre digo que es completamente lícito que a uno pues no le guste, o que no le entre, que no le guste ese tipo de narración, en este caso tan experimental o tan vanguardista. Y luego quería apuntar como cosa curiosa, porque ha dicho María José que la técnica esta de el discurso mental subjetivo este, pues está también en el Ulises de Joyce. Lo que quería apuntar es que Virginia Woolf, que era editora, entre otras cosas, junto con su marido, tenían una editorial, pues Joyce fue uno de los que fueron allí con su libro para pedirles, con su Ulises, que le publicaran. Y Virginia Woolf echaba pestes de Joyce, decía que era un tipo pedante y pretencioso, uno de estos hombres sin una verdadera cultura, sin una formación, pero que se creía, o sea, dijo que no le gustaba nada, que era un pedante de cuidado y que no lo publicaría nunca, ¿no? Claro, ahí digamos que si luego sabiendo toda la influencia que ha tenido el Ulises, una influencia sobre todo intelectual, pues quizá ahí sí que Virginia tuvo un patinazo, o no, ella, ¿ves? Pero a ella eso pues no le gustaba, y así lo dijo tan campante, ¿no? Y luego también hay algo que quería apuntar, que ya es un poco extra Virginia Woolf y extra este cuento, que es algo que ha dicho María José, y que digamos, con toda la cordialidad, desde la cordialidad que nos une y tal, pues hay una cosa que siempre que oigo eso, que lo dice, pues pienso que no lo comparto, o no estoy de acuerdo, que es el hecho de que para entender, bueno, para entender esa palabra ya aún se podría, pero para disfrutar, para poder leer y poder disfrutarla plenamente una obra literaria, pues hay que conocer el contexto, hay que conocer el autor, su vida. Claro, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que una obra literaria tiene que gustar tal cual, porque la lees. Incluso creo que precisamente un clásico, una de las definiciones de un clásico, que es muy difícil decir qué es un clásico, o quién decide qué es un clásico y qué no lo es precisamente aquella lectura que produce placer y que satisface al lector de cualquier época, independientemente de que sea de esa época, de que conozca no, simplemente leyendo eso, pues está tan bien escrito, nos explica unas cosas es tan buen escritor, que eso es un gusto leerlo, ¿no? Aunque no, entonces no estoy de acuerdo en eso de que, porque no sé, pienso que eso un poco es el defecto ese en el que cae, o en el que ha caído durante mucho tiempo el arte contemporáneo, por ejemplo, en las artes plásticas, ¿no? Que hay estas obras tan minimalistas, tan conceptuales, que es una cosa, y entonces, en cambio, para explicarlo hay un texto de 1,5 páginas ahí, en donde le echan muchísimo cuento a eso, y entonces piensas, claro, hombre, pues viéndolo así, pues quizás sí que es verdad, ¿no? Pero no, señor. O sea, el cuadro tiene que gustarte, tiene que llenarte, tiene que impresionarte, sin que tengas que explicarme 400 cosas sobre él, o sobre el autor, o sea, sobre la vida del autor y las circunstancias vitales. No, yo en este sentido siempre tengo un cierto escrúpulo cuando se dice eso de que, hombre, claro que sí, que si uno es tan
curioso tiene esa curiosidad y tiene información y tiene la cultura para poder saber además todo eso que está detrás, pues mira, mejor, ¿no? Que aún tienes más información, pero en principio un libro se disfruta y tal. Y aparte, el cuento este, por ejemplo, de Virginia Woolf, el cuarteto de cuerdas, aunque sepamos toda la vida de Virginia Woolf y todo el contexto sociopolítico, tampoco es que se entienda más el cuento, porque el cuento es tan subjetivo y tan particular que, aparte de algunas referencias que sí que se explican, entonces, pues no sé, tampoco sé yo si tiene mucho. Y nada, no sé si hay alguna cosa más que se me bueno, Virginia Woolf es uno de esos autores que yo leo siempre con completa seguridad, o sea, que nunca me falla, digamos, ¿no? Porque todo lo que escribe ella, todo lo que he leído de ella, que he leído bastantes cosas, no lo he leído todo, pero bastantes cosas, siempre compro los libros o los leo con absoluta seguridad de que me va a satisfacer, de que tendrá calidad, porque es uno de esos autores que simplemente leer cómo explica las cosas, cómo desarrolla las ideas, los conceptos, cómo construye las frases, es uno de esos escritoras en este caso, que yo siento como una comunicación, como el estar hablando con una inteligencia, ¿no? No es solo la cuestión estética, sino que no parece que estás como dialogando con una persona muy inteligente, ¿no? Y no sé, a mí siempre me ha satisfecho mucho. Y entonces, pues en este caso, pues aquí veo todo eso, ¿no? Toda esa cosa que tiene su escritura. Y el estilo del cuento es el que, claro, es lo que luego desarrolla en novelas como Las olas, por ejemplo, que es esto, pero todo el rato, digamos, ¿no? Es entrar en la cabeza de una serie de personajes y esto pues, está desarrollado mucho más, entonces tienes más tiempo para entrar en esto. Yo este tipo de cuento, esos cuentos o estos relatos o esta literatura que tienes que leerla toda seguida, dejarte llevar, dejarte mecer por eso, por lo que te va contando, y no intentar entender cada cosa que dice, porque entonces te irás frenando y no. O sea, léelo de un tirón, déjate meter por el estilo, por eso, y al final seguro que, aunque no se entiendan muchas de las referencias que da, que son completamente subjetivas, pero te acabas formando una idea de eso, ¿no? De ese estado de ánimo, de ese carácter existencial que ha comentado Graciela, y también del contexto social, ¿no? De esa reunión, ¿no? Que yo pues entiendo, lo que quiero entender yo, no van a una sala de conciertos, sino que es en una casa particular, pues allí hay un cuarteto de cuerda que toca música para los invitados, bueno, no sé, así un poco lo veo yo. Y el contexto y todo acaba saliendo, ¿no? De forma muy subjetiva, muy impresionista, muy por pinceladas, pero te acabas formando una idea del estado de ánimo y del ambiente. Y nada más, no sé si alguien quiere apostillar algo, hacer algún último comentario o por alusiones. No, yo solamente quiero decir que estoy muy de acuerdo con eso, que si hay que explicarlo, entonces no. Mal asunto, sí. Y eso justamente porque se ve mucho en la pintura, que digamos que un pintor está en una exposición de pintura y se acerca una señora muy copetuda, ay, pero me lo puede explicar porque yo este cuadro no lo entiendo, ¿no? Pero lo que no está explicado en el cuadro no se puede explicar verbalmente, porque yo pinto, no hablo. Por alusiones. Bueno, yo es que quería defender mi postura, pero la quería defender porque creo que no se ha entendido bien o que no lo he expresado bien. Para mí tiene una importancia capital
colocar a cada autor en su tiempo y en sus circunstancias. Y si es posible en su vida, más. Capital. Porque creo que todo eso es la urdimbre donde se teje su literatura. Y que su literatura, si la extraemos de esas circunstancias en las que nace y arraiga, si la abstraemos de ello, pues nos puede gustar, por supuesto, nos puede gustar mucho o no gustar nada. Tanto como antes, no es que nos vaya a cambiar el gusto porque conozcamos esas circunstancias, es sencillamente que a mi juicio la comprenderemos mejor la obra, tanto literariamente como pictóricamente. Una obra del Nuevo Testamento pintada, pues no sé, o del Antiguo Testamento pintada en el Renacimiento, pues se tiene que entender el contexto, porque si no, es poquito lo que se va a sacar de allí. Es imprescindible, la época marca lo que se crea en esa época y en otra época se creería otra cosa. Y digo, reitero, que eso ni nos va a explicar, ni va a determinar que nos guste más o que nos guste menos, pero sí que nos lo va a situar para comprenderlo muchísimo mejor. Tú dices que quizá esta obra de Virginia Woolf, este cuento, no se entendería mejor, no se entiende mejor si conocemos sus circunstancias sociales, personales, familiares. Yo creo que sí. Yo creo que este cuento es el reflejo de lo que Virginia Woolf vivió. Toda su literatura es el reflejo de lo que vivió. Es una mujer que por sus problemas mentales vivió una vida muy, muy dentro de sí. Salió poco, frecuentó poco otras cosas, se relacionó poco. Siempre tuvo miedo al mundo y eso le condujo hacia un interior que fue lo que más desarrolló. Fijaos que en el grupo de Bloomsbury había otros intelectuales, otros escritores, por ejemplo, que sí salieron más. Por ejemplo, Morgan Forster, el que escribió Pasaje a la India, era del mismo grupo, vivió la misma situación social y política y vanguardista, pero su literatura está impregnada de un mayor interés por el conflicto social, por ejemplo, cosa que en el caso de Virginia Woolf apenas está apuntado, apenas hay pequeñas pinceladas. En su ensayo sobre una habitación propia sí que es verdad que hay mayor contundencia, pero en general la literatura de Virginia Woolf orilla la cuestión social. ¿Por qué? Porque no la vivió, realmente no vivió todo eso. Estuvo demasiado interiorizada, demasiado sumida en sí misma. Así que a mí, sin ánimo de polemizar, de contradeciros, ni mucho menos, pero sí que me parece fundamental conocer el contexto y la personalidad del autor. Y ya te digo, ni le añade valor, ni le añade mayor gusto a la obra literaria o menor, pero sí que la comprendo mucho mejor. Si no, se me escaparía a pedazos. Bueno, otra cosa, yo creo que curiosamente me sorprendí pensando que os doy la razón a ambos, aunque estáis en posiciones contrarias. Y de pronto, claro, es una situación, diría, cuántica. Cuántica, sí. Sí, dos cosas pueden ser al mismo tiempo. Yo creo que es así, ¿no? Y además me acuerdo de esa famosa frase de Scott Fitzgerald, una verdadera inteligencia es aquella que puede contradecirse, ¿no? Algo así. Bueno, pero de todos modos yo quería comentar algo, ¿no? Con respecto al autor y su obra. Recuerdo haber leído la novela Hambre de Knut, que es difícil de pronunciar, Knut Hamsun, no sé,
Hamstup, sí, ese. Sí, Fue, pues, a ver, Knut con K, Sí, K-N-U-T. en noruego. En noruego. Sí, premio Nobel. vale. Sí, En noruego. y me maravilló es una novela de los años 20, ¿no? Una cosa así. Me maravilló esa novela, me pareció fantástica. ¿Cuál, Lázaro, qué novela Hambre, es en hambre. concreto? Hambre, sí. Hambre, ya. Sí. Y luego me vengo a enterar que era un nazi renovado, el hijo de puta ese. Sí. Era nazi, pero hasta lo fue a visitar a Hitler y tal, pero te decía, bueno, pues, qué sé yo, la novela esa sigue siendo extraordinaria. Y el tipo, para mí, que es una mierda de tipo, ¿no? Porque después de decir, diga, el país suyo fue invadido por los alemanes y todo, y él era un colaboracionista, Un ¿no? colaborador, sí. Sí, pero de todos modos no quita mérito a la novela, de modo que, no sé, a veces está disociado, ¿no? La personalidad y la circunstancia y todo de la obra. Pero esa es una de las cosas que yo había propuesto, pero no terminó de cuajar, que viésemos así, porque a mí también me desconcierta mucho, ¿no? Así, tantos talentos así que tuvieron, a veces que tuvieron hechos miserables en su vida, ¿no? Por Sí, ejemplo, eso, mucho de Neruda, ¿no? Así, digamos, sí, eso da para hacer un día, para hacer un programa, uno de nuestros programas sobre el tema ese, hacer un debate. Bien, yo quiero simplemente gastar un turno de réplica rápido sobre el tema este, que es que también el conocer previamente toda la vida de un autor y tal puede hacer que leamos su obra con una mirada un poco tendenciosa claro, o atribuyéndole ya unas cosas predeterminadas cuando en realidad los escritores cuando escriben son muy libres y no siempre reflejan lo que pensaríamos que tendrían que reflejar. Y luego también otra cosa que quería comentar, que es que yo que no leo historia, porque no soy lector ni de historia ni de ensayo, y no es que esté orgulloso de ello, que me siento orgulloso de ello, sino al contrario, más bien. Pero bueno, no soy lector ni de historia, ni de ensayo, ni de filosofía. Y yo sobre la Rusia del siglo XIX podría, bueno, no sé, es un poco pretencioso decirlo, pero podría dar una conferencia, digamos, podría estar 2 horas seguidas hablando sobre la Rusia del siglo XIX, las circunstancias sociales, económicas, políticas, y es simplemente por la lectura de los escritores rusos. Como a mí me gustan mucho los rusos del XIX, casi todos prácticamente, del XIX a principios del siglo XX, pues claro, yo al final me he formado una imagen coherente de lo que era y siempre hago el comentario de que yo conozco mucho más la Rusia del siglo XIX que la España del siglo XIX, porque los escritores españoles del XIX son bastante más flojos que los rusos y por lo tanto no los he leído mucho, a ver, no sé, pienso en autores como por ejemplo Galdós, que sí, que es un gran narrador y un novelista de raza, pero claro, si lo comparas con otras cosas, pues se queda un poquito por abajo. Pero bueno, en fin. Era carpintero, como decía. Simplemente eso quería comentar. No sé si tenéis alguna otra cosa que decir, Graciela o alguien. No, queridos, estaba por señalarles algo que de veras nos atañe a todos los que tenemos la cabeza puesta en el mundo de las novelas, ¿no? Y que no está ligada a los hechos materiales, sino a la imaginación y a la percepción de todas esas cosas que nos llevan. Dice Virginia Woolf: contrariamente, tengo la fuerte impresión de que esa mujer, sea quien fuere, ha tenido muy mala suerte, ya que todo es cuestión de departamentos y de sombreros y de gaviotas, o así parece ser para este centenar de personas aquí sentadas. Bueno, acaban 2 cosas. Primero, que cuando habla de centenar de personas, evidentemente no se trata de una casa, me parece que es un acontecimiento de inauguración de una sala. Esto te decía a ti, David. Y la otra es que este es un sarcasmo acerca de lo que todos nosotros pensamos, que nos sentimos, pienso,
no sé si generalizo, de alguna manera superiores al resto de lo que solo piensan en departamentos, sombreros, bueno, pues lanchas y autos, ¿no? Y todos nosotros sabemos que, claro, esto del lujo mental es algo que el que no lo ha sentido no sabe lo que es, se lo ha perdido, es un idiota. Bueno, pues entonces esto es lo que quería decir, que ella lo tenía bien claro, ¿eh? En una época en donde eso no era algo que fuera de veras apreciado. Y que esto me parece fantástico de Virginia Woolf. Bien. Sus sarcasmos, ¿no?, sobre la sociedad. Sí, sí, es verdad. Ella, una de sus características es esta ironía que tiene, un poco amarga, un poco mordaz, ¿no? También es una de sus características. Bueno, si no tenéis nada más, si no hay nadie más que quiera comentar nada, pues vamos a dejarlo aquí, a despedir este programa de los Eternautas. Y nada, hasta la próxima ocasión y, como dice Truman, buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos, buenas noches.